wish to pick up where we left off yesterday. Vamos entonces a continuar del lugar en el que terminamos ayer. It is important for us to keep in mind Es importante para nosotros que tengamos en mente that God is divine providence. que Dios es providencia divina. He is the one who is providing and caring for the world. Él es el que está proveyendo y cuidando al mundo, The world's spiritual life la vida espiritual del mundo and his material existence. y su existencia material. And God, in moving and working through time, Y Dios se está moviendo y trabajando a lo largo del tiempo. has a goal in mind. Tiene una meta en su mente. And that is that goal and his purposes will always be done. Y esa meta es que sus propósitos siempre se cumplan. And he never violates his own laws. Él no viola sus propias leyes. He never goes against our will, Él no va en contra de nuestra voluntad. but his will be done. Que su voluntad va a ser hecha. That's such a mystery. Eso es un misterio. And so as you, I think, relate to in your own situation, Y en think la- about your own situation, Y si nosotros relacionamos esto cada uno con nuestra situación personal, how we are careful cómo nosotros cuidamos. and desirous to Eh, use the wisdom of God si nosotros deseamos usar la sabiduría de and Dios trust in his wisdom y confiar en su sabiduría over all things, por small and encima great. de todas las cosas, grandes y pequeñas. So the Bible defines what God does as divine providence. Y la Biblia define lo que Él hace como providencia divina. He superintends. Él es superintendente. He determines what is going to be done Él determina lo que va a ser hecho and how it's going to be done. y cómo se va a hacer. That's a function of government, Esa es una función del gobierno and it is settled. It is set. It's his way. y está establecido. Esa es su forma, cómo And va a ser. remember, his way is higher than our ways, Y recuerden que sus caminos son más altos que nuestros caminos. and because his ways are superior to man's ways. Y porque sus caminos son superiores a los caminos del hombre, And him being God, divine providence, y Él siendo Dios, providencia divina, it is irrational for us to go against his goodness and his superintendence. es irracional que nosotros vayamos en contra de su bondad y su superintendencia. He oversees. Él sobrevé. He sees all. Él, can I correct now? Okay. Acá entonces en este segundo recuadro tenemos supervisar, pero realmente la forma correcta de decirlo es que Él es sobreveedor. Sobreveedor. Ajá. O sea, así como un veedor es el que está encargado de ver, ¿sí? Y el sobreveedor es el jefe o el que está por encima de los veedores. Entonces Él es sobreveedor. He sees from the beginning to the very end. Él puede ver desde el principio hasta el final. He has that ability to work in the small and in the large. Él tiene la habilidad para trabajar en lo pequeño y en lo grande. There's nothing he cannot see. No hay nada que Él no pueda ver. And it's in the details Está en los detalles. that we are amazed at his power to view details, not just the grand. I'm sorry, we are made. It's in the We're details. amazed to realize that God works in the large as well as in the small. Es algo que nos impresiona poder saber el hecho de que Él trabaja en lo pequeño, en los de pequeños detalles, como también lo hace en lo grande. There's nothing that escapes his eye. No hay nada que se escape a su mirada. And he looks he knows exactly what we are doing and how to come to his rescue and salvation. Y Él sabe exactamente lo que nosotros estamos haciendo y cómo ir a nuestro rescate y salvación. Again, he dispenses events. He dispenses the events of this history. Y Él se encarga también de disponer los eventos de la historia. So he's dividing. Él está dividiendo. He's distributing. Él está distribuyendo. He's arranging things. Está arreglando las cosas, organizando. There is no power that can supersede his actions. No hay ningún poder que pueda sobreponerse encima de sus acciones.
I want us to do with the last idea, Quiero que hagamos con la última idea. and I have listed for the students or the student of history 10 ways in which God overpowers. Y tengo una lista de 10 maneras en las que Dios sobregobierna, Overrules. como su poder está por encima. Again, the point of studying history is to see what God has done and to give us confidence in God working. La razón para estudiar historia es poder poder ver lo que Dios está haciendo y tener confianza en lo que Él está haciendo. Which is implicit, absolute faith in the person of the divine providence. Una confianza que implica fe absoluta en la persona que es la providencia divina. So an example of his overruling, Un ejemplo de él sobregobernando. I suppose if you've ever been in a courthouse, Si alguna vez han estado en una courthouse, es un lugar de donde se hacen los juicios, when there's a case being argued, en un juzgado, exacto, Okay. y hay un juicio que está tomando lugar and you have, of course, two sides. y hay dos partes. You have the accuser, Están el que acusa right, and then you have the prosecutor and you have the defender. y tienes el que está acusando y el que está defendiendo. And both are one is to protect the business of the state, Y uno se encarga de proteger los asuntos del Estado, of the people, de and las one is to personas. protect the rights of the accused. y el otro tiene que proteger los derechos del acusado. And you've seen stories, you've seen movies, you've seen TV, Y ustedes han visto historias, han visto películas, han visto en televisión, and one lawyer would make a statement or ask a question, y uno de los abogados va a decir un argumento o hacer una pregunta, and the opposition would say, I object. y el abogado de la contraparte va a decir, me opongo. This is unlawful. Esto es ilegal. Okay, and the judge decides. Y entonces el juez Does the decide. objection stand or is it overruled by the law? ¿Qué se decide entonces? ¿Se acepta la objeción o esa objeción es denegada y la ley está por encima de la objeción? There will be objection to God's will. Va a haber objeciones a la voluntad de All Dios. throughout history, there's objection to God's will. A lo largo de la historia han habido God's objeciones laws. a las leyes de Man Dios. will say, I object. Y el hombre va a decir, yo me opongo. God overrules the objection. Y Dios sobregobierna encima de la objeción del hombre. And God will proceed with his purpose. Y Dios va a proseguir con su propósito. There's no objection that he cannot overpower. No hay ninguna objeción en la que él no pueda sobreponer su poder encima. Because he is moving according to his law, not man's law. Porque él se está moviendo de acuerdo a su ley y no a la ley del hombre. Man's objection to God has no authority. Las objeciones de los hombres a Dios no tienen autoridad. And they're loud, Son ruidosas, they're angry. llenas de ira. The Bible says they rage. La Biblia dice que ellos, what would be- Vehement anger, Ellos- violent anger. ellos se llenan de violencia con ira, That does not touch God. pero eso no toca a Dios. When your baby's crying Cuando tu bebé llora and a tantrum en and anger ira, because they object to you, porque están objetándote a ti, if you overrule, si tú sobregobiernas en ellos, they eventually will cry out. entonces ellos van a dejar de llorar. Have you ever had a baby go to sleep crying? ¿Alguna vez han visto a un bebé que se quede dormido llorando? They're exhausted from Están crying, cansados de llorar, but it hasn't changed your mind. pero no ha cambiado tu See, mente. man exhausts himself El, trying to oppose God. No ha cambiado su mente, y los hombres se cansan a sí mismos tratando de oponerse a And Dios. God just rides over the objection Y Dios sencillamente sigue por encima de la objeción, because he has authority over it. porque Él tiene autoridad sobre It's eso. not that he ignores it, but he has authority, and his authority is his purposes. No es que Él lo ignore, sino que Él tiene autoridad y tiene propósitos. And that's the confidence we have in God. Y esa es la confianza que nosotros podemos tener en The Dios. world's war is not with you or me. La guerra del mundo no es ni contigo ni conmigo, It's with God. es con Dios. Don't take it personally. No se la tomen They personal. don't know you.
Ellos no te conocen, but they know there is a God pero ellos saben que hay un Dios that they can't escape from. del que no se pueden escapar. Inside they know. Por dentro, ellos lo saben. And there's nowhere they can run, Y- nowhere they can hide. No hay ningún lugar al que puedan correr ni tienen manera de poderse God ocultar. has knowledge of them. Dios tiene conocimiento de And they ellos know they have no power. y ellos saben que no tienen poder. And so understand this ruling power Entonces entendemos que este poder para gobernar, that God has over His purposes. que Dios tiene sobre sus propósitos. His purposes are eternal and they're good. Sus propósitos son eternos y son buenos. See, this world lives only for the temporal. Este mundo es solo por lo temporal. They do not know anything but the temporal. Ellos no saben nada diferente a lo temporal. And Jesus came Y entonces Jesús vino and raised man up y levantó la to humanidad raise his mind to eternal things. para que pudieran, su mente también se elevara y comenzara a pensar en las cosas eternas, To change the world para cambiar el mundo, by changing man's minds and man's heart and soul. al cambiar la mente de los hombres, el corazón de los hombres y su alma. So the three examples I'm going to give you, the first three verses, Entonces vamos a ver 3 ejemplos con los 3 primeros they're versículos. very familiar verses. Son versículos muy familiares. Tell me where it says, where the phrases that state God overrules. Muéstrenme por favor en estos versículos la frase en la que dice que Dios sobregobierna. Some of you can quote Romans 5:20. Algunos de ustedes pueden citar Romanos 5:20. Just the phrase that says God overrules. La frase en la que dice que Dios sobregobierna. Is it the first phrase or the second phrase? ¿Cuál es, la primera frase o la segunda? Sometimes you have to coach this, you have to coach the answer, right? You have to lead your, what I endeavor to do is to lead the children with questions or with even giving them where the answer might be, but they have to find it. Algunas veces ustedes tienen que asesorarlos acerca de la respuesta. Entonces yo lo que les digo es que uno puede decirles más o menos dónde encontrarla, pero no darles la respuesta We're searching para que scripture. ellos igual la I busquen. want them to search the scriptures. Quiero que busquen en la So escritura. did you read the second phrase? ¿Leyeron la segunda frase? Say it in Spanish. Eh, Much more, much more, right? sí, dice sobreabundó. Where sin abounds, Sobreabundó. grace much more, God's power much more increases. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. So how much crime, how much opposition, how much crime or immorality we may witness with our eyes. Puede ser que nosotros podemos ser testigos de cuánto crimen, cuánta inmoralidad, cuántos asesinatos, We're confident God has it ruled. pero podemos tener la confianza que Dios está gobernando sobre esto. The phrase says He's over it. He's not weak against it. Y lo que él dice y lo que dice la frase es que él no se presenta débil frente a la maldad. And God will give us the same power. Y Dios nos va a dar el mismo poder. Christianity is power. La cristiandad es poder. It's faith in God's power. Es la fe en el poder de Dios. It's living in His power, not our own power. Es vivir en su poder, no en nuestro propio poder. Because we have access to the power within ourselves. Porque nosotros tenemos acceso al poder que está dentro de nosotros. And that power to overrule opposition. Y tenemos el poder para sobregobernar a la oposición, To object to any temptation. para poder objetar cualquier To tentación, reject it. para rechazarla, To deny it. para negarla, Not to give it authority over you. para no darle autoridad sobre ti, Because God is over it. porque Dios está sobre esta. Okay? And if you're in God, you are over it. Y si tú estás en Dios, entonces estás sobre la His tentación, power will overrule that sin. porque su poder va a sobregobernar sobre ese pecado. So 5:20, the idea is much more. So whatever threat, whatever, again,
evil comes, Sea cual sea la amenaza, sea cual sea el mal que venga, God has power over it. Dios tiene poder sobre eso. Same thing in 1 John 4:4. Es lo mismo que pasa en 1 de Juan 4:4. God wants us to not only to know this and believe it. Dios quiere que nosotros creamos esto y que lo sepamos y que lo creamos. If we live in belief, Si nosotros vivimos y then creemos, we will live by faith. entonces vamos a vivir por But if fe. we live in fear, Pero si nosotros vivimos con temor, then there is no faith. entonces no hay We fe. can't live it. No podemos vivirlo. So history increases our faith La historia aumenta nuestra fe in the divine providence of God, en la providencia divina de Dios, that he cannot be overthrown. que Él no puede ser superado. Now, I've heard people say that when they go to vote for an office or an officer, Yo oigo personas que dicen cuando van a ir a votar por alguien para un cargo and they favor none of them. y ellos no favorecen a ninguno. And I've heard people say, let's choose the lesser evil. Entonces ellos dicen, pues vamos a elegir al menos malo. Well, we give evil first idea. Our first idea is, right? That we give evil preeminence. Entonces la idea que tenemos ahí es que le estamos dando lugar al mal. Now, when God taught Israel Cuando Dios le enseñó a Israel who to choose a quién elegir for their rulers, como sus gobernantes, we're going to look at it. He gave them qualifications, Él le dio unas características, unas and cualidades. they are strong characteristics Y son características muy fuertes, of upright, righteous men. que sean hombres justos. And so, instead of choosing the lesser of two evils, Entonces, en vez de elegir el que sea menos malo de dos malos, choose the one closest to the highest good. elige mejor el que esté más cerca al bien. No one will be perfect, Ninguno va a ser perfecto, but the one that's closest to the highest good. pero el que esté más cerca al bien más alto. That's all we have Eso es todo lo que tenemos, until we produce better leaders. hasta que produzcamos mejores líderes. But when you mention evil in the process, Pero cuando ustedes en el proceso mencionan la palabra mal, you're choosing evil rather entonces than what's good. están eligiendo mal en vez de elegir bien. It's a matter of frame of mind, how Es- our minds are framed. to Es think. un asunto de la manera en que tenemos establecida nuestra mente. We measure by good, not by evil. Tenemos que medir es teniendo en cuenta el bien y no el mal. And it's how we look at each other, it's how we look at the world. Es la manera en que nosotros nos vemos, así es como nos vemos a nosotros mismos, entre nosotros y como vemos el That the mundo. devil is in control. Pero el diablo no está en Not at control. all. No lo está. And we know he can only be in one place at any time, He. the devil. Y nosotros sabemos que él solamente puede estar en un lugar a la vez. He can't be blamed for everything, Él no puede ser culpado por todo. right? So it's our view of evil Es nuestra perspectiva del mal and it's our view of God. y nuestra perspectiva de Dios. When we concentrate on the evil, Nos we see concentramos en el mal, lo vemos, then the power of God. en vez de concentrarnos en el poder de Dios. Let this mind be in you. Dejen que esta mente esté en ustedes. This point of view. Esta perspectiva, esta 1 manera de ver. John 4:4. Primera de Juan what 4:4. says God overrules? ¿Qué es lo que dice que es sobre lo que Dios sobregobierna? Because he is mayor who Okay, there's is one in- word, Hay una palabra. greater. Greater. Ajá. Greater. Right? Mayor. Much more and greater. Dice mucho más y grandioso. Your children can understand those words, right? Esas palabras que pueden entender sus hijos, porque nosotros 1 creen que John no sabemos. 3:8. Ahora primera de Juan. This is why Jesus came 3:8. into history. Esta es la razón por la que Cristo vino en la historia. Yeah. You already know it, right? Ya se la saben, ¿sí? Destroy the works of the devil. Para destruir las obras del diablo. That's comforting.
Eso es algo que nos da Right confianza. now, he's destroying the works of the devil. Right this minute. En este minuto justo, Él está destruyendo las obras de Satanás. Wherever the book is open, Donde quiera que el libro esté abierto, whenever we read it, donde lo leemos, the works of God, the works of the devil are being destroyed. las obras de Satanás están The siendo lie is being deshechas. destroyed. La mentira está siendo Lies are destruida. being replaced with truth. Las mentiras están siendo reemplazadas por la verdad. Some of us who have been thinking unbiblically, Algunos de nosotros que hemos estado pensando de manera no bíblica, practicing things unbiblically, practicando cosas no bíblicas, because we didn't know truth. porque no conocíamos la verdad. My methods of teaching when I began teaching were not biblical. Mis métodos de enseñanza, cuando yo empecé a enseñar, no eran métodos bíblicos. And when God revealed to me his method of teaching, Y cuando Dios me reveló a mí su método de enseñanza, then the lie disappeared. entonces la mentira desapareció. And I replaced the wrong with the right. Y yo reemplacé lo incorrecto con lo correcto. Now, some of you think you're a bad parent. Algunos de ustedes puede que piensen que ustedes son malos padres. Well, I was a bad teacher, Yo fui una mala maestra first year. el primer año. Terrible. Terrible. I was teaching the way I was taught. Yo estaba enseñando de la misma manera en Aren't- que me enseñaron a Aren't mí. you being a parent the way you were being your No parents están treated siendo ustedes padres de la manera en que que ustedes mismos fueron That's all you knew. educados. Eso es todo lo que ustedes conocían. you? This is all this world knew. Esto es todo lo que este mundo And they conocía. kept repeating the wrong, Y ellos repeating the siguieron wrong, repitiendo lo incorrecto una y otra vez, until they were taught. hasta que fueron enseñados. So I was so terrible, Yo fui tan mala, so cruel. tan cruel. I was a Chinese tyrant. Yo era una tirana china. I mean, I ruled in fear, so I know you. Yo gobernaba con temor. Los conozco. My second year, En mi segundo año I repented. me arrepentí. Oh, I repented. Me arrepentí. And a few years later, Y unos años después, when the students I've had saw me approachable now, I could get close to her. que se daban cuenta que se podían ahora acercar a mí. When they see me coming, Cuando ellos venían que they yo me used to acercaba, walk a big circle around ellos me, lo que hacían era que caminaban un gran círculo alrededor mío, avoid. evitando. I was 20. Yo tenía 20 Okay. años. Don't excuse me, but I was No, 20. no es que me esté excusando, pero pues tenía 20. So finally they said, you can get close enough to talk to her, okay? Y finalmente dijeron, ya te puedes acercar lo suficiente como And para this hablar is- con ella. This is what they said about my class. Y esto es lo que ellos dijeron acerca de mi clase. All 7, 8, 9, 10, 11, 12 grades. Todos los grados desde séptimo hasta 12. And they kept it a secret. I didn't know this. Y ellos mantuvieron esto en secreto, yo no They lo sabía. said they called my classroom Dang's Chinese Torture Chamber. Y ellos llamaban a mi salón el salón de la tortura china. Because it was tyrannical. So, Porque era tan tirana. and again, this idea of God teaching us and God changing Y esta all idea, the things. Okay, that's es- all we knew. esta idea acerca de Dios enseñándonos para poder cambiar las cosas, esto era todo lo que nosotros sabíamos. And that's why John the Baptist said we have to repent from this. Y por eso Juan el Bautista dice que tenemos que arrepentirnos de todo esto, All death and destruction. de toda la muerte y la destrucción. So as we go okay, in 1 John 3:8, he destroys. He is destroying Si vamos de nuevo a primera de Juan 3:8, dice, Él está destruyendo with truth. con verdad, Teach con truth. la verdad, enseña la And that verdad. will undo the wrong, undo Y the eso va a lies. deshacer el mal, Okay. deshacer las mentiras. Now, how did this begin? ¿Cómo hizo esto para...? Let's look at two laws of history. Hay Two laws of history. two laws of I'm sorry. Do you have it? Again, to simplify, but give an overview of the big picture.
para of the simplificarlo, timeline, pero para tener una vista completa de la línea del tiempo, all men and nations spiritually were under one law. todos los hombres y las naciones estaban espiritual. ¿Dónde? No, tú no lo veo. Two laws. ¿Más? Right here, right there. Ah. Estaba buscando There we go. tú y decía era history. Okay. This is about all men and nations, not just any a singular one, not just Israel, all. Esto no es acerca de una nación en particular, sino de todos los hombres y todas las naciones. Again, this was the fall of man. Esta fue la caída del hombre. We're under the same judgment as Adam. Estamos bajo el mismo juicio que Adán. And disobedience is sin. Y la desobediencia es pecado. He did eat. Adam, That Adán lo hizo. He made a decision. Él tomó una decisión. And it was not because he was tricked into it, Y no fue porque él fue engañado a tomarla, as Eve was. como lo fue Eva, And so it was his disobedience, willful disobedience. sino que fue su desobediencia voluntaria. And from that day forward, Y desde ese día en adelante, sin captured El- that spirit of disobedience. el pecado capturó el espíritu de As desobediencia. children of Adam, Como hijos de Adán, Adam being disobedient, y Adán al haber sido desobediente, we were disobedient under God. nosotros somos desobedientes bajo Dios. Being obedient to man is not the same as being obedient to God. El ser obedientes a los hombres no es lo mismo que ser obedientes a Dios. Some people say, well, it's just one disobedience, Y algunas personas dicen, bueno, pero es que es una desobediencia, one. solo una. just a little bit, Fue un poquitico, okay, compared to all the good I did. comparado con todo el bien que yo he hecho. You trying to reason with God? Porque estamos tratando de razonar Remember, de razonar con Dios. It is so fearful to know. Recuerden que eso es tan temeroso saber. It gets our attention Capta nuestra atención. that when God says no, Que cuando Dios dice no, he means no, Él quiere decir no. because his laws are for our good, Porque sus leyes son para nuestro bien. and now we do harm to ourselves Y in no, disobedience. y la desobediencia hace que nos dañemos a nosotros mismos. One sin is as good as a million sins. Un pecado es tan malo como 1.000.000 de pecados, Because it poisons. porque envenena. You know, one drop of poison can kill many people Una gota de veneno puede matar a muchas personas because it's potent. porque es potente. I know there are now selling drugs in the streets, Sé que han anunciado vender drogas en la calle or certain pharmaceuticals. como que sirvan como They're medicamentos. called painkillers. Los llaman eliminan el dolor. They do more than kill pain. Y hacen más que solamente eliminar el You dolor. take just one, Solamente toma una and you're a slave to it. y ya te vuelves esclavo a ella, It's so strong. porque es tan fuerte. And Adam's one sin Y el pecado, el único de caused Adán, many to be a slave to sin. causó que muchos fuéramos esclavos del pecado, It became wrapped around his whole being, porque fue algo que envolvió a todo su ser. and he passed it on to us. Y Él nos lo pasó a nosotros. And that's the power of sin Y ese es el poder del pecado and disobedience. y de la desobediencia. It's an example of being fearful to disobey God. Es un ejemplo de ser fieles fearful to disobey God. Yeah, fearful to disobey God. De ser fearful es temerosos, perdón, sí, de Afraid ser to temerosos, disobey God. Literally afraid to temerosos disobey de God. desobedecer a Dios Because of the consequences. por las It's a consecuencias. path to destruction, Es una senda que nos lleva a la to destrucción, sickness, disease, a las enfermedades, to broken hearts, a los corazones rotos, broken bodies. a los cuerpos destruidos. That's all we see in the world. Eso es todo lo que nosotros podemos ver en el mundo. Isn't that what we see in the world? No es lo que estamos viendo. If you read history, that's all there is here. Si Brokenness. ustedes ven en la historia, es todo lo que We podemos ver. spoke of hatred, revenge, Hay odio, hay venganza, jealousy,
celosía, Cain and Abel. Caín We are y Abel. children of Cain. Somos hijos de Caín. So that's why Romans 5:15 says that we became servants of sin from Adam's sin. Which one? Romans. 5:15. We're That's servants. why it says, We're slave to por it. eso es que dice en Romanos 5:15 que nosotros somos, que la muerte reinó desde Adán y nosotros, I'm sorry, that the reigns from Adam to Moses, sí, que la muerte reinó desde Adán. This law is the law of sin and death. Esta es la ley de la muerte y del pecado. And it's so simple. It says if you sin, you die. Y es muy simple, quiere decir, es tan sencilla como decir, si usted peca, usted muere. One sin, many sins, you die. It Un doesn't matter the pecado o number. muchos pecados, igual muere. We can't boast. No one can boast. What is boast? Boast, brag, be prideful No that po- he's not as sinful as another person. No podemos sentirnos orgullosos de decir que somos menos pecadores que otra persona, It's like an infection, porque es como una infección. and so that's the law that God used against man from Adam to Jesus Christ. Y esa es la ley que Dios usa contra el hombre desde Adán hasta Jesucristo. Then there's a new law, Y entonces hay una nueva ley, the New Testament law, la ley del Nuevo Testamento. because of Christ. It changed history. Por Cristo, eso cambió la Go historia. to the next page. It was called the law of liberty. Y se llama la ley de la libertad. A law is a rule. Una ley es una regla. A rule is a way of acting, Y una regla es una manera de actuar, a way of action. una forma de acción. If you sin, you die. Si usted peca, usted muere. Now, Ahora there's a new law hay una nueva ley that can undo the old law, que puede deshacer la vieja ley, that overpowers que the first law. se sobrepone a esta ley. And so the rule is, how do we get freed from slavery to sin? Y la ley es cómo hacemos para ser libres al pecado In bondage to disobedience, y no atados a la which is desobediencia, our ruin, que es la regla, which takes us far from God. que nos aleja de Dios, No possibility of reconciling with God. sin posibilidad de reconciliarnos con Dios. So the law of liberty is explained in the New Testament. La ley de la libertad se explica en el Nuevo Testamento. And the rule is believe on the Lord Jesus Christ. Y la regla es cree en el Señor Jesucristo. It's nothing that you physically do. No es algo que tú puedas hacer físicamente. You cannot change a thing about you. Tú no puedes cambiar nada acerca de ti. But I open-handedly offer you Pero yo con mi mano abierta te the ofrezco gift of eternal life. el regalo de la vida eterna. Salvation through Christ. Salvación a través de Cristo. All you need to do is believe in its power Todo lo que necesitas hacer es creer en su poder and just take it. y tomarlo. Believe and take. Cree y tómalo. And you wouldn't take it if you didn't believe it. Y si no lo crees, no lo vas a tomar. But believe on the death, burial, and resurrection. Creer en la muerte, el que fue enterrado y la resurrección. It's all that men might believe, Eso es todo lo que se refiere, lo que quiere decir creer. not do anything. No hay nada But que puedas hacer, Trust, believe with your whole heart, it sino says. creer, y dice con todo tu corazón. There is that accessibility of salvation to all individuals. Eso es la posibilidad de tener acceso a la salvación, ese acceso que sea para todos los individuos. And as men began to live in the power of Christ Y a la medida que el hombre fue empezando a vivir en el poder de and to Cristo obey God in the Spirit of God, y Spirit obedecer of Christ, a Dios en el Espíritu de Cristo, then we have history go in the other direction. entonces nosotros tenemos la historia yendo en la otra dirección. More, not less. life. Más y no menos. Everything is increasing. Todo está incrementándose. All good is coming. Todo lo bueno está llegando. You know, the Bible tells us in Isaiah 9:7, La Biblia nos dice en Isaías 9:7,
Christ is increasing Cristo está incrementando and the world is decreasing. y el mundo está disminuyendo. The world will not change, El mundo no va a cambiar, but Christ is increasing pero in Cristo spite of the world. está aumentando a pesar del mundo. It is uphill Está hacia arriba because we're still in this body. porque aún estamos en este cuerpo. But the power in this body is not our power. Pero el poder en este cuerpo no es nuestro poder, It's Christ living in us sino es Cristo viviendo en nosotros and teaching us. y It's His enseñándonos. Spirit. Es su espíritu. Jesus is doing the work Jesús está haciendo el trabajo to bring us to where we are today. y nos ha traído hasta el lugar en el que estamos ahora. And that's what changes history. Y eso es lo que cambia la The historia. power of Christ in the life of the individual. El poder de Cristo en la vida del individuo. Let's go back to patriarch in the home. She has a question. Yes. Cuando dice que Cristo está incrementando y el mundo disminuyendo, se refiere a la maldad del mundo. When you say that Christ is increasing and the world is decreasing, are you talking about the evil in the world? The evil in the world is being overruled. La maldad en el mundo está siendo sobregobernada. It is increasing only in the fact that there are more people. Está aumentando en el hecho de que hay más personas. And you have to understand this, that sin produces more sin. Ustedes tienen que entender esto y es que el pecado produce So it más seems pecado. like it's increasing. Así que el pecado está aumentando. That power is decreasing. El poder está disminuyendo. The activities of sin might be manifold, much. Puede ser que hayan muchas actividades But pecaminosas, the power of it in pero the el, world is pero el less. poder el poder del pecado en el mundo es menor. And again, I will illustrate that. But have you ever told one lie? Eso voy a después ilustrarlo. ¿Alguna vez han dicho una mentira? Just one lie. ¿Una sola mentira? But then you have to tell another lie to cover that lie. Pero entonces después tienen que decir otra mentira para poder cubrir So la you've primera multiplied mentira. one lie to two lies. Entonces eso se multiplica una mentira a dos mentiras. And in order to, again, it just multiplies, doesn't it? Y lo que hace es que se va multiplicando. So it's not that the world is sinning more, it's just that sin reproduces itself. After one comes another. Lo que pasa es que el pecado se reproduce un pecado tras otro. It multiplies like Se bacteria, multiplica como las bacterias. right? Similar. Es similar. Yo entiendo lo de la multiplicación del pecado, pero no me queda claro. O sea, estoy pensando en si lo fuese a explicar a alguien. No sé cómo decir que Cristo, el poder de Cristo está aumentando. O sea, la primera parte para mí es clara, la segunda. She says that she understands the first part, but she doesn't know how to explain someone about how Christ's power is increasing. Okay. Because Well, do you know more than Abraham? tú sabes en este momento más de lo que sabía Abraham entonces. Are you God's word's increasing? La palabra de Dios está aumentando. Do you have more understanding than he did? En este momento tienes más entendimiento de lo que tuvo él. And you're right? Do you know more than Columbus? Sabes, en este momento tienes tú más conocimiento del que tenía Cristóbal Colón. Don't we all? ¿No es cierto que sí? Todos lo Do tenemos you más understand? entendimiento. So, truth and knowledge is spreading wider than before. La verdad y el conocimiento se está expandiendo de manera más amplia de lo que estaba antes, By God's grace. por la gracia de Your Dios. children will know more than you. Sus hijos van a saber más que They ustedes. probably already do. Puede ser que ya lo sepan. Because of God in you. Por Dios, por Dios en ustedes. Little by little, Es gradually. poco a poco, gradualmente, Individual by individual. individuo por individuo. Invisibly happening, Lo invisible sucede. you see. So God gives more light Dios da más luz, because the Bible is light. porque la More Biblia more and more. es luz.
I know that there's evil. You can use the telephone for evil purposes. Yo sé que hay maldad y ustedes pueden usar el teléfono con propósitos para hacer el But the mal. good is greater than the evil of the Pero, phone. pero el bien en el teléfono es aún mayor que el mal. People want to shut down the internet Las personas quieren apagar el internet because of the evil it can do. por el mal que se puede hacer con este. But the good outweighs the evil. Don't Pero- give evil so much power. Pero es mucho más lo bueno que se puede hacer. No le den al poder, no le den al mal tanto poder. See, Goliath is evil. Goliath, the giant. Ok, I'm sorry. Goliat es mal And he's a pile of sin. y él es una torre de pecado All right, 11 feet tall. que mide 11 pies de altura. Here comes David. Y aquí viene David. One stone Una piedra in the right place. en el lugar correcto Crash. y lo destruyó. Power of God. Es el poder de Dios. We're small in number, Nosotros somos somos menos en número, but God's power is greater than the smallness of our numbers. pero el poder de Dios es mucho mayor y mucho más grande que lo pequeños que puedan ser nuestros números. Man boasts of his million-man armies. Los hombres hacen alarde de sus ejércitos de millones. That's flesh. Esa es la carne. We have spirit. Nosotros tenemos espíritu. Okay. Now, let me further explain what happened here. Vamos a explicar entonces un poco más de lo que pasaba en esta época. Patriarchal home. Patriarchal. Now, the principle is this. El principio es este. Home is the beginning of all nations. Los hogares son el inicio de todas las naciones. As the home is governed, Como el hogar es gobernado, so will the nation. así va a ser gobernada la nación. So how do we get top-down government? ¿Cómo hicimos para obtener un gobierno que Where fuera de all arriba power hacia was in abajo, one man. donde todo el poder le fue dado a un hombre? Remember what God said to Eve. Recuerden lo que Dios le dijo a Eva. You were meant to be and designed to be next to your spouse, your husband. Usted se supone, I'm sorry, could you say it again? You were made to stand beside your husband. Tú fuiste hecha para estar al lado de tu esposo You've lost your place. y perdiste tu lugar. You're now under him. Ahora estás debajo de él. And she has no authority to make decisions Y ella no tenía entonces autoridad para tomar decisiones, because she was the instrument of man's downfall. porque ella fue el instrumento para la caída del hombre. And all authority was his. Y toda la autoridad era de él. And so this could be good or this could be evil. Esto puede ser bueno o puede ser malo. If the man in the home Si el hombre en la casa is a tyrant, es un tirano, the home will be a tyrant. Tyranny. entonces la casa, the home will be a what? The home will be a tyranny. Entonces el hogar se va a convertir en una tiranía There will be governmental abuse. y va a haber abuso gubernamental. If he is a husband that is kind, Si él es un esposo que es amable, he's still dictator, aún es dictador, but he's a kind dictator. pero es un dictador amable. I remember Americans praying, Christians praying for. Yo recuerdo las oraciones de los cristianos en América, Give us a kind dictator. diciendo, danos un dictador amable. That form of government is because of sin. Esa forma de gobierno es resultado del pecado. You're unable to be governed by God. Perdiste la habilidad de Then ser gobernado por you'll be Dios. governed by man, Entonces ahora vas a ser gobernado por hombres, sinful men. por hombres pecadores. So that shape is a triangle. Entonces la forma de esa forma de gobierno es un triángulo. And now there is that kingdom, Y ahora kings, hay emperors. reinados, emperadores, reyes. It takes the shape. Esa es la forma que toma. Now I must observe here that from that point on, Y debo hacer la aclaración aquí que desde ese punto en adelante resentment and warfare began between men and women. empezó el resentimiento y la guerra entre el hombre y la mujer. You could see in the world today competition Pueden verlo en el mundo hoy, competencia for power por poder, because of the unnatural arrangement por esa forma, ese orden
no natural que se le dio. And men on this side Y los hombres todos en este lado continue within their being blame womanhood. continuamente le culparon a la mujer. What Adam said, Lo que Adán dijo God, the wife you gave me, fue: Dios, la mujer que tú me diste, did this. fue la que lo hizo. But see, he's blaming God. Ven, pero se dan cuenta lo que él está haciendo es So, culpando a Dios. That's not going to work. You're not innocent. Y eso no va a funcionar porque no eres inocente. So, but in his mind, Pero his en fallen su mentality, mente, en su mentalidad his caída, there is that hidden resentment that all of man's weakness comes from women. se quedó la idea de que toda la debilidad del hombre era resultado o producida por la mujer And they're at fault. y su caída. Even today in some places in the world, Y inclusive hoy en día en algunos lugares del mundo. she's at fault. Ella, The woman's at fault. las mujeres son culpables. We've got to keep her in prison. We've got to keep her down. Así que tenemos que mantenerlas en prisiones y mantenerlas abajo, Right? We've got to make her enslave or power me. para que no vaya a sobregobernar al hombre. Whatever comes across is still the idea of patriarch. Se mantiene aún la idea patriarcal And he decides all the decisions of the home. y es él el que toma todas las decisiones del hogar. That is the consequence Esa es una consecuencia of the degeneration, De la- corruption of the home, de generación de la corrupción del hogar, of the government in the home. del gobierno en el hogar. Now, when Jesus came, Y cuando Cristo vino, at the point of conception, of en el momento de la concepción, change between husband and wife changed. hubo un cambio entre el esposo y la esposa. Think with me. Piensen conmigo. It took 4,000 years Tomó 4000 años before Mary antes de que María could be raised up, pudiera ser The Virgin levantada. Mary. La Virgen María. right? You know who Mary is, right? Ustedes saben quién es María, 4,000 ¿sí? years. 4000 años. After generations and generations of the seed of David, Generaciones tras generaciones de la semilla de David. came forth Mary Entonces llegó María and Joseph, y José, husband and wife, engaged, but they were to be husband and wife. esposo y esposa que estaban en ese momento comprometidos, pero que iban a llegar a ser esposo y Who esposa. committed the first disobedience? ¿Quién cometió la primera desobediencia? Eve. Eva. Mary, María, with God coming to her and choosing her, cuando Dios viene a ella eligiéndola, explained to her that she is going to conceive the Son of God. explicándole que ella iba a concebir al Hijo de She is Dios, going to be the vessel ella iba a ser la vasija of God in the flesh. de Dios en la carne. It was a startling announcement. Fue un anuncio desconcertante. Can you imagine all the thoughts and ramifications of her not being married and with child? Pueden imaginarse todos sus pensamientos y todo lo que vino a su mente al pensar que ella iba a estar soltera sin casarse y con un hijo. In any society, she would be looked down as spoiled, En cualquier sociedad ella hubiera sido echada fuera, unclean, damaged. declarada sucia. Something changed in history Algo cambió la historia, because as Eve was used as an instrument of man's downfall, porque así como Eva fue usada como instrumento para la caída del hombre, woman was used as an instrument of man's salvation. la mujer fue usada como instrumento para la salvación del hombre. That cancels out the blame, don't Y you eso think? canceló toda la culpa. She was the first of the two. Ella fue la primera de los dos. She was before Joseph. She obeyed God. Antes de que José, ella obedeció a She Dios. says, Lord, whatever you want, Y ella dijo: Señor, que se haga tu voluntad. I am yours. Yo soy tuya. And God spoke to her personally. Y Dios habló con ella de manera personal. She didn't know what Joseph was going to do. Ella no sabía lo que ella no sabía lo que José iba a hacer o decidir. Customs said he had every right to walk away. Porque la costumbre decía que él tenía el derecho de abandonarla. It wasn't his. No era de él, True. ¿no es cierto? She could have been a single mother, Ella hubiera podido haber convertirse en una mamá soltera, theoretically. teóricamente. So when Joseph heard this,
Cuando José escuchó esto, he didn't hear it from God yet. él aún no había escuchado, But no había somehow, escuchado after- de parte de So it was Dios. about 3 months, Como había pasado como 3 meses, he understood that she was with child. él entendió que ella estaba preñada. But the right thing to do then, Pero entonces la cosa correcta para hacer en ese according momento, to tradition, de acuerdo a la tradición, was to privately put her away quietly, era privadamente separarse de ella, not to make anything public, no hacer nada público, protect her and protect his reputation. protegerla y proteger su All reputación. those human social concerns. Todos esos asuntos sociales por los que se What preocupan people would humanamente, think or say, all lo of que those las things. personas iban a pensar o a decir. And Mary was willing Y María estaba dispuesta to suffer that. a If sufrir necessary. esto si era necesario. But she was opened her heart up to God as her authority and her Savior. Pero ella estaba abierta en su corazón a Dios como su autoridad y su Salvador. All she knew was God was fulfilling His promise. Todo lo que ella sabía era que Dios estaba llevando a cabo su promesa And she's the witness to it. y ella estaba siendo And the testiga de wonderful thing esto. about Mary, Y una cosa que es importante acerca de in María, this time in her life, en este momento de su the only vida, thing she could do la única cosa que ella podía was hacer keep these things in her heart. era mantener esas cosas en su Just kept corazón, it and pondered these things in her heart. mantener esas cosas guardadas en su corazón. There are some things you cannot say or explain. Hay cosas que tú no puedes decir o explicar, It's between you and God. que son solamente entre tú y And Dios. it occurs to me, she just left everything up to God. Y a mí se me ocurre que ella lo que hizo fue dejarlo todo a Dios. Remember that when God met with Adam and Eve after their sin, Recuerden que cuando Dios se encontró con Adán y Eva después del pecado, He spoke to each one separately. Él habló con cada uno de ellos de manera separada. They did not receive the same response from God. Ellos no recibieron la misma respuesta de parte de Though Dios, they were one as husband and wife, aun cuando ellos eran uno, al ser esposo y esposa. God has a separate communication for each. Pero Dios tenía una forma de comunicarse de manera separada con cada uno de ellos. So He first came to Mary, ¿Tú, Mary? to Mary. Así que él primero vino y habló con María. He had his own communication with Mary personally. Él tuvo su comunicación inicialmente y de forma personal con ella. And we know Y nosotros that sabemos God in Joseph's sleep que Dios, que mientras José dormía, assured Joseph Dios le aseguró a José that she was chaste, que ella era virgen, she was pure. que era pura. See, man looks on the outward, Ven, los hombres miran en lo externo and there's again a new idea. y saben, esta es una nueva idea. Outwardly, she may look unchaste, unclean, Puede ser que ella se vea que está como inmunda, sucia, que perdió su virginidad. You see, the Pharisees looked on a clean hands. Los fariseos miraban que las manos They estuvieran kept washing their limpias. hands all day long. Ellos se mantenían lavando sus 7 manos times they a lo washing largo their del hands. día. Se la lavaban un montón. But God looks at a clean heart. Pero Dios lo que mira es en un corazón God limpio. prefers a clean heart over clean hands. Y Dios prefiere que haya un corazón limpio a manos We limpias. can't judge anyone based on their hands. Nosotros no podemos juzgar a nadie basado en sus manos. And so we learned that what is on the outward is not as important what's in the heart. Nosotros- Obedience was in her heart. Nosotros aprendemos que lo que se ve en el exterior no es tan importante como la obediencia que está en el interior. And obedience made her clean before God. Y fue la obediencia lo que hizo que ella estuviera So he did limpia speak to delante de Dios. He did speak to Joseph separately Él habló con José de manera separada and assured him y le aseguró a él that she was faithful to him. que ella había sido fiel a And so él. he got up, Así que él se levantó, believed, and did as the Lord said. creyó e hizo conforme a lo que el Señor le estaba And he diciendo. came to her Y él vino a ella and stood by her, y se mantuvo con ella and together y juntos they formed a family. ellos formaron una familia. He cleaved to his bride. He stayed with her. Él se quedó con su He novia. didn't leave her. Él no la dejó, no la The abandonó. world expected him to, El mundo esperaba que él la rechazara. but there's a picture here. Pero acá tenemos entonces una imagen. There's now a friendship made, peace between
manhood and womanhood. Y es que ahora tenemos paz, armonía entre los hombres y las mujeres. She's brought back to her original place beside her husband. Ella ha sido puesta de nuevo en su lugar original, And al he's- lado de su esposo. It's not that she came from him. Y no es que ella haya salido de él, Now he came to her sino que ahora él vino a ella to be with her, beside her, para estar con ella, a su lado, just the way it originally was meant to be. de la manera en que se suponía que debía ser desde el principio. It's a small point, but it's a big point. Es un punto, un detallito, pero es un punto muy grande, muy Right from importante, conception. desde la concepción. If you're going to start over in history, Si vamos a empezar de nuevo en la historia, you have to start with men and women. tenemos que empezar nuevamente con el hombre Because y la God, mujer, God made male and female. porque Dios hizo hombre y mujer. They're to be in friendship. Se supone que deben estar en armonía, en amistad. That's the basis of a new home, of a Esa repaired es, home. esa es la base de un hogar restaurado. And she is renovado. honored by the husband Y ella es honrada por su esposo, because of her womanhood. We have a savior. porque gracias a al hecho de que ella es mujer, entonces ahora tenemos un But salvador, Because she was an obedient woman, porque ella fue una mujer obediente, governed by God too. también gobernada So por she's Dios. restored to his side. Así que ella el lugar de ella al lado de su esposo es recuperado, And the restaurado. other picture that's important, Y la otra imagen que es and importante having been among families, es haber estado en medio de you familias. have to believe that God deals with each of you, each spouse separately. Tienen que entender que Dios se encarga de tratar con cada uno de los cónyuges de manera separada. He spoke to Mary personally, Él habló primero con María de forma personal and she obeyed personally, y ella obedeció de manera personal, not knowing what Joseph was going to do. sin right? saber lo que José iba a hacer. When you obey God as a wife, Cuando ustedes obedecen, cuando tú obedeces a Dios That's como esposa, that's what you're accountable for as a eso wife. es de lo que tú eres responsable, lo que estás decidiendo como esposa. And he is accountable to being obedient to as a husband. Y él es obediente, es responsable de ser obediente como esposo. One is not the cause of the other. El uno no es la causa del otro. It doesn't depend on him whether you obey God or not. No depende de tu esposo si tú vas a obedecer o no a It doesn't Dios. depend upon her whether you obey God or not. Ni tampoco depende de la esposa si vas o no a You can't obedecer a blame Dios. her No puedes culparla because each are separately accountable to porque God. cada uno es responsable delante de Dios y tiene que rendir cuentas delante de Dios de manera separada. As a woman Como mujer and as a separate man. y como hombre separado, independiente. Yet they're still one. Pero aún But así they're son uno. one through Christ. Pero son uno a través de Cristo. That is, they're both under God. Pero los dos están, porque los dos están bajo Dios. That form of government has been changed. No Esa- longer is it patriarch. Pero esa forma de gobierno ha sido cambiada. Ya no es más un triángulo, She no es sta- patriarcal. She stands alongside him. Ahora ella está parada al lado You de can él. see it in the new church, the Y lo first puedes churches. ver en la nueva iglesia, en las primeras Women iglesias. are mentioned Las mujeres son as mencionadas valued como valiosas, servants, como siervas of the Lord. valiosas. husband and wife, Hombre, esposo y esposa, working together in business. trabajando juntos en los asuntos. There's a hint of that, Hay a suggestion. y ahí podemos ver algo que se está resaltando. Because you won't see that over here. Porque ese asunto, eso no lo vas a ver así hacia You atrás. see many wives. Podemos ver muchas mujeres. You see women as slaves, Pueden ver las mujeres como esclavas, as cattle como ganado, of little less worth, de mucho menos valor, only because they have been instruments of man's weakness. solamente porque ellas habían sido instrumento para la debilidad del hombre. Do you see what God did? Y pueden ver lo que hizo Dios, Because there's nothing more foundational to history than Adam and Eve. porque no hay nada más fundamental para el hombre en la historia que Adán y Eva. And now we have Mary and Joseph. Y ahora tenemos María y José, But we don't glorify them. pero no los glorificamos, It's because of the Christ coming in porque es por la llegada de Cristo that changed que the relationship. la relación fue cambiada. Bajo ese entendimiento de que María
papel original en el que la mujer ya no está sometida a su esposo, sino al lado de él. Entonces, bajo ese entendimiento no tenemos que decir que no tendríamos que sujetarnos al hombre como Dios nos ordena. Si me entiendes, eso debería haber cambiado. Bajo esa concepción yo entiendo que eso entonces va en Cristo, la mujer ya no tiene que someterse a su esposo, sino que, pues no sé, también manda al lado de él. Under that understanding, then we shouldn't say that the woman is under, we shouldn't say now or think that the woman is under the authority of the man, but they are next to each other, that she doesn't supposed to subject to him, to his Okay. husband. Okay. Let me add something. Vamos entonces acá a añadir algo. There's no question No hay una pregunta. that the man is responsible for the whole family. No se cuestiona el hecho Are you de questioning que el hombre es responsable por toda la familia. So he is ahead in that way that he is the one responsible. Él es la cabeza, en el sentido de que él es el responsable por toda la familia. Remember, with leadership is the responsibility, the shouldering of the management of the home. El liderazgo, recuerden que el liderazgo es el que lleva en sus hombros la responsabilidad de toda la casa. Now, in the beginning, when Adam and Eve again stood before God side by side, En el principio, cuando Adán y Eva estaban el uno al lado del otro, patriarchy means all decisions are from one man. It's a despotic form of government. lo que significa la forma patriarcal es que todas las decisiones vienen de uno solo. Now- Es una forma despótica de gobierno. Remember, after the fall, both are corrupt. Y acuérdense que después de la caída ambos han sido corrompidos. There is no longer the friendship that was meant to be. Ya no hay entre ellos la armonía y la amistad que se suponía debía haber. Today, this government of the home, since Jesus, De- is not monarchy. Desde Cristo hasta hoy en día, el gobierno en el hogar no es monarquía. And before I get into more detail, tomorrow I will explain the proper government of the home with husband and wife. Mañana voy a explicar en más detalle la forma correcta de gobierno en el hogar entre el esposo y la esposa. Yeah, I think I'll take more time tomorrow to do that. Mañana vamos a desarrollarlo por por más Okay. tiempo. But why did Joshua say, Pero ¿por qué Josué dijo, "As for me and my house, en cuanto a mí y mi casa? I'm responsible to lead"? Es porque yo soy el responsable de liderar. Okay, because he has to answer to God for the condition of his house. In his Porque home. él es el que tiene que darle cuenta a Dios acerca del estado de toda su casa. So how does that operate? ¿Cómo es que opera esto? What does that look like? ¿Cómo se ve? Okay, there's no competition. No hay competencia. It's a matter of who's responsible. Es un asunto acerca de quién es And responsable. women, it's the decision you make Y mujeres, before marriage. I'm sorry. It's the decision women make before marriage, Es la decisión que las mujeres toman antes del matrimonio, not after marriage. no después del matrimonio. Okay, that's the important thing. La decisión importante es esa, Okay, because you have power too, porque tú también tienes poder. right? Not as a leader, but you have a power too. No tienes poder como líder, pero también tienes poder. Again, he shall rule over thee. Over thee. Y dice, él debe gobernar sobre. That's top down. Eso quiere decir de arriba It's a hacia abajo. consequence of our sin. Es una consecuencia de nuestro God pecado. will undo the consequences Y Dios va a deshacer las consecuencias through Christ a través de Cristo. and bring her back to a place of honor. He didn't just declare it, she was actually a vessel of salvation. Y él la trajo de nuevo a un lugar de honor. Y no solamente lo declaró, sino que la usó como vasija para ponerla en un lugar para poder traer la And she salvación. could only have been that except she obeyed and believed God. Y ella solamente podía haber sido usada así al creer y obedecer a Dios. God knew of her
eminent obedience. Dios sabía acerca de la obediencia inminente que ella tendría. Of all women in history, she De- was the one Todas las mujeres en la historia, that would submit to God as a vessel for the Savior. ella era la cual la cual se podía someter a ser para ser la vasija And del Salvador. it had to come through David, and it had to come after 4,000 years. Y tenía que venir a través de David, y la semilla tenía que venir a través de David y venir 4,000 años después. Remember, this is how God works in history. Esta es la manera, recuerden que esta es la manera en la que Events Dios trabaja en la Do not historia. occur Los eventos no ocurren until there is a people to bring the event about. hasta que no llega el momento en que hay personas listas para que ese evento se dé. And it was a matter of generations. Y es un asunto de generaciones. When you think of the wickedness of Judah and the wickedness of Israel that left God Cuando and ustedes their history. Cuando ustedes piensan en la historia, en la debilidad de Judá y de Israel, that they wanted to let go, They left God. The whole nation is Que- disbanded. en que ellos como nación abandonaron a Dios. And out of that population of God rejectors, Y en medio de toda esa población que había sido esparcida y era de retractores de Dios, we come to the end of David's line is Mary and Joseph. llegamos al The final end, the last ones. de la línea de Dios, los últimos, María y José. You know, it's just enough, just in time. Y fue justo a tiempo y suficiente, Because they both came from the house of David. porque ellos ambos venían de la casa de They are David. of royal blood, most humbled. Ellos los dos tenían sangre real, humildes. Only they could be the parents of the Messiah. Solamente ellos podían ser los padres del Mesías. The Messiah is the last king of David. El Mesías es el último rey de David, al final. Tidy, very neat, very precise. Muy Providence. preciso, providencial, a tiempo. And it's true for every one of us. Y es verdad para cada uno de It's nosotros. remarkable. Es algo remarcable. Nothing wasted, no time wasted. Nada se ha desperdiciado, no hay tiempo que se esté perdiendo. No one wasted. No hay ninguna persona desperdiciada. So I will elaborate more because that is is fundamental and foundational to the changing of men and nations. Esto es clave y es fundamental para el cambio del hombre y de las To naciones, get to Asiatic de centralization. los hombres y las naciones. So out of that form of government in the home, Como resultado de esa forma de gobierno en el hogar, we have all of the old world nosotros underneath tenemos a todo el mundo antiguo bajo despotism, el slavery despotismo, to the will of one man. esclavitud a la voluntad de un hombre. Okay. So we have this sphere, this circle Nosotros tenemos este círculo that represents the nation. que representa a la nación. But I need to see the whole The whole. Can you so I can see the arrow. There, good. Okay. So we have this large sphere of area called the state. That's the nation. Acá tenemos entonces a la de arriba que llamamos el Estado, la nación. Nothing between the civil ruler and the individual. No hay nada entre el gobierno civil y el individuo. That darkened arrow is oppression. Esa flecha negra oscura es opresión. Men being crushed by tyranny, El hombre siendo oprimido por la tiranía, cruel government. por un gobierno cruel. This is the way of man, Estas son las formas de los hombres, of fallen mankind, del hombre caído, who are not ruled by God, que no están siendo gobernados por Dios, but ruled by sinful men. sino gobernados por hombres pecaminosos. Remember what Israel said? ¿Recuerdan lo que to dijo Samuel? Israel a Samuel? That they've not rejected you, they've rejected me. Lo que Dios le dijo a Samuel fue, ellos no te están rechazando a ti, pero me están rechazando a mí. God was their king. Dios era su rey.
They said, no, we want a visible king. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey que podamos ver. We want a glorious, magnificent king Nosotros queremos un rey glorioso y magnífico, that lives in luxury and shows the world that how wonderful our kingdom is. y que viva lleno de lujos y le pueda mostrar al mundo qué tan maravilloso es nuestro reino. But the idea is the absence Pero la idea es que la ausencia of power within themselves de poder interno to rule over their own nature, para gobernar sobre su propia naturaleza, to rule over their actions that are of disobedience, para gobernar sobre sus actos de desobediencia, that allow to rise up. eso lo que permite es que surja. It was the means by which a tyrant rises up, Ese son lo que hace que un tirano se establezca. a wild, lawless people. Wild, Ajá. lawless, Lawless. lawless. Perdón, personas salvajes, personas que no tienen, que viven sin ley. Requires strong restraint. Lo que requiere es una fuerza muy grande. And if the tyrant, if the king, if the ruler is also, Y si el Lawless. gobernante también está sin ley, then you have the right formula for cruel, tyrannical, abusive power. entonces un pueblo sin ley y un rey sin ley son la fórmula perfecta para que sea una tiranía cruel y abusiva. And when they said we want a king like all the other nations, Y cuando ellos dijeron nosotros queremos un rey como el que tienen todas las otras we want naciones, visible evidence of power, not nosotros invisible evidence. queremos evidencias visibles del poder, no solamente estas evidencias invisibles. Because we look foolish to the world. Porque nosotros nos vemos como necios para el mundo. We're looked at as outcasts, Peculiar. too peculiar. Nos vemos demasiado peculiares. And you know, in Samuel chapter 8, 1 Samuel, Y saben que en Primera de Samuel capítulo 8, he says, this is what will happen in tyranny. él le dice, esto es lo que va a pasar en la tiranía. And the words take, he will take, he will take, he will take. Y la palabra es, él tomará. He will take the Tomará, best that you tomará, have tomará. for Tomará himself. lo mejor de lo que tú tienes For para sí his mismo, use. para su uso, To serve in his palace, para el servicio en su palacio, to serve in his lands. para servicio en sus tierras. To take is to tax you. Y él cuando dice tomará, lo que se refiere es que va a imponerte impuestos. To take is to steal Tomar es robar without your permission. sin tu permiso, It will be at his disposal. porque va a estar entonces disponible para él, This a su includes voluntad. your children, Eso va a incluir a tus hijos, the richest things, the best things las cosas, of your flock, of your vineyards. tus mejores riquezas, el fruto de tu viña. That's what it takes to build kingdoms Eso es lo que es necesario para poder construir and reinos armies. Y ejércitos. Rather than God going before you and destroy your enemies, you will have to actually enlist and be ones that are warriors. En vez de que Dios vaya delante de ti y de tu ejército para destruir al otro ejército, entonces ahora ustedes van a tener que formar un ejército e ir y realmente luchar las batallas para ganar. Esta es Primera de Samuel 8 del 11 al And 18. it comes Lo que está ahí. down hard upon 11 al them. 18. Y, and what, I'm It sorry. comes down hard on Y them. viene como una presión dura sobre ellos. And today, because we're ignorant Y hoy en día, porque nosotros somos of ignorantes God's way of government, de la forma en la que Dios gobierna, of the kind of rulers men are meant to have, del tipo de gobernantes que nosotros deberíamos tener. because God established civil government Porque Dios fue el que estableció el gobierno with civil limited powers, con poderes limitados, not all powers. no con todo el poder. And so this form of government, they're going to cry under. Y esta es una forma de gobierno en la que van a sufrir. But the point is, you are without strength. Pero el punto es que estás sin fuerza And so because we were without power within ourselves y como no teníamos poder en nosotros to overrule our own sins, para poder sobregobernar nuestros propios our pecados, own nature,
nuestra naturaleza, we can't get free from nosotros mismos no nos podemos liberar our sinful selves. de nuestros seres pecaminosos. That's why we need spiritual liberty first, Es por eso que lo primero que necesitamos es libertad espiritual before political liberty, antes de tener libertad política, because we haven't changed. porque no hemos cambiado. The rulers fit are a match to the character of the people. Los gobernantes son de acuerdo al carácter del pueblo. It's justice. Es justo. Again, if you're not going to be ruled by God, Si no vas a ser gobernado por Dios, who is all good, que es todo bien, then the other alternative is And- being ruled by cruel men, evil men. entonces solamente tienes otra alternativa y es ser gobernado por hombres crueles, pecaminosos. So the change had to come internally, Así que el spiritually. cambio tenía que darse internamente, espiritualmente. Government was not by force. El gobierno no es por la fuerza, It will be by consent. sino por el consentimiento. And I offer to you marriage, Y les hablo entonces acerca the del government of the matrimonio, home que el gobierno del hogar begins with consent. inicia con el consentimiento. And maybe this helps answer your Y question. puede ser que esto ayude a responder tu respuesta, María Alejandra. Consent of the woman. El consentimiento que da la mujer. The woman has more power than the man. La mujer tiene más poder que el hombre. He cannot lead if you will not follow, Él no va a poder liderar if you do not consent. si tú no estás dispuesta a seguir, si no das tu consentimiento. A leader is no leader without a following. Un líder no es un líder si no tiene quien lo siga. So that's that balance. Ese es el balance. But see, in this system, En este sistema inicial, marriages were arranged. los matrimonios se acordaban. Marriage was by force, Los matrimonios se daban era a la fuerza, whether you wanted to or not. fuera que quisieras o no quisieras. And that, again, the first place of government is the home. Y la primera esfera de gobierno es el hogar. And you look in scripture Y ustedes pueden verlo en la or escritura, throughout history, a través de la historia. even up to into almost modern history. Y lo pueden ver todo el camino aún hasta la historia moderna. Marriage is by force. Los matrimonios son por la So the fuerza. home, Así entonces es el hogar. so the nation. Y así va a ser It entonces la sounds, nación. it sounds unreal, Y puede sonar irreal, but that's God's way. pero esa es la forma de Dios. Small to large, Desde lo pequeño hasta lo grande. not large to small. No desde lo grande a lo pequeño. He said he started Abraham with one. Él empezó, One man. él empezó con Abraham, He only un had solo one hombre. son. Y Abraham tuvo un solo hijo. And he said, you're going to have a posterity with millions, Y él dijo like que the stars. que tu descendencia va a ser de millones, como las He's estrellas. 100 years old. Y él tiene 100 años. Impossible. And Imposible. you say, this can't be right. Y entonces decimos, esto no puede ser That's así. against all history. Eso va en contra de toda Human la history. historia, de la historia humana. But we forgot about divine providence. Pero lo que olvidamos es la providencia divina. Who's moving history? ¿Quién está moviendo la historia? Who's directing mankind and timing things? ¿Quién está moviendo a la humanidad y estableciendo los tiempos? Someone greater than man. Alguien que es superior, que es más grande que el hombre. This is the unfolding of the perfect will of God to the world. Esta es la manera en que se está desatando la voluntad perfecta de Dios He said, para el mundo. Okay, I'll let man Él dice, voy a dejar al hombre, have his way, voy a hacerlo a su manera. and he will fall. Y él va a caer He will destroy himself. y se va a destruir a sí mismo. Then Entonces I will come. voy a venir. Man's at the end of himself, end of his greatness. Quiere decir, al final de su grandeza, God knows how to deal with human beings. Dios sabe cómo tratar con los seres humanos. We have to come to the end of ourselves Nosotros tenemos que llegar hasta el final de nosotros mismos before we turn to God. antes que nos podamos voltear a Dios. People, not everyone, people had come to the end of this, had come to the bottom of this. Las personas ya habían, no todos, pero las personas ya habían llegado al final de esto. Like Israel of old Eh, in Egypt. como en Egipto.
then you cry out to God. Como Israel en Egipto, But y he- entonces clamaran a Dios. And now this is the individual, not nations. Pero este es los individuos, no las naciones. He's going to start new nations with new kinds of individuals. Él va a iniciar nuevas naciones con nuevo tipo de individuos. He's not going to start with a group, No va a empezar con un grupo, but one here, one there, sino one uno there. aquí, uno allá, otro acá. Like Mary, one Como woman. María, una mujer. Unless you know the scriptures, A menos de que tú conozcas las you escrituras, live the ways of men. entonces vas a vivir en las maneras de los hombres. And women do not realize Y las mujeres no se dan cuenta that that's been changed que eso ha sido cambiado by the obedience of one woman por la obediencia de una mujer and her husband coming beside her y su esposo que vino junto a ella and going through it with her, y fue junto a ella a través de todo, not leaving her. sin abandonarla. That's what husbands do. Eso es lo que hacen los esposos. So, no power, but Christ's power. No poder, sino el poder de Cristo. See, Abraham, when he came out of the city Ur, Cuando Abraham salió de la ciudad de Ur, where do I go? dijo, ¿a dónde voy? Where am I going to go where there is no idol worship? ¿Dónde voy a ir? A un lugar donde no haya idolatría, Where am I adoración de going to ídolos. go that has belief in God, the one true God? ¿Dónde voy a ir? ¿A qué lugar donde crean en el único Dios verdadero? That's the foundation of new beginnings. Ese es el fundamento de nuevos inicios. But you know, he saw by faith, Pero entonces él pudo ver por fe, not in my day, no en mi tiempo, not in the world I am. no en el mundo en el que There estoy. is no city out there No hay ninguna ciudad allá with afuera foundations whose maker is God. que sus fundamentos hayan sido hechos That's por why Dios. he is the father of our faith. Es por eso que él es el padre de nuestra fe. He believed without even seeing, Él creyó sin ver, but he saw by faith. pero él pudo ver por fe It's as good as done. que It's as good as happened. él pudo verlo tanto como si sí hubiera pasado. When God makes a promise, Cuando Dios hace una promesa, it's as good as done. esa promesa es tan cierta como I que don't ya have to estuviera worry. hecho. It's going to happen. It's happening. No tengo que preocuparme porque ya ha sido hecho. That's the God we teach from history. Ese es el Dios que nosotros enseñamos de la historia. And it would take 1620 years after Jesus Christ. And it will take 1620. 1620. Where's 1620? 1620. Iba a tomar. Mayflower Compact. Ah, ok. 1620 años después de Cristo. And it happened in North America, En el pacto de Mayflower y pasó en América del Norte, in the Western Hemisphere. en el hemisferio occidental. And as we unfold this history, Y a la medida que se va desarrollando, desenvolviendo la historia, a vision for South and North America is going to appear. la visión para Suramérica y Norteamérica va a aparecer. And I see it unfold in my day. Y yo puedo ver cómo se sigue abriendo, desenvolviendo en mi tiempo. It's revealing itself. Se está revelando a sí misma. There's a reason why nobody knew North and South America ever existed. Había una razón por la cual nadie sabía que América del Norte y del Sur existían. After the flood, Después del the diluvio, lands were pulled apart. las tierras fueron separadas. And we have 6 continents, Y nosotros tenemos 6 continentes, 6 continents of land. 6 continentes de tierra. Antarctica is mass of ice. Antártica es una masa grande de hielo. You can't farm in Antarctica. No puedes sembrar en You Antártica. can't grow rice in Antarctica. No puedes sembrar arroz en And I need Antártica. my rice. Y yo You necesito need arroz. your rice? ¿Ustedes necesitan arroz? It can't support man there. Ahí no hay forma de que se mantenga la vida humana. So evolutionists call it a continent. Evolution. Evolutionists call it. La evolución lo llama un continente, It is not land, it's ice. pero no es tierra, es hielo. It's a controller of climate. Es un controlador del clima. But land masses for Pero- man to live on, for nations to start from. Pero las masas de tierra donde se supone que van a ser las naciones, y donde se van a formar y van a poder vivir los hombres, It's as if God hid
these two continents away from the old world. Es como si Dios nos hubiera escondido a estos dos continentes separados del mundo antiguo. This was confined to Asia, Africa, and Europe. Esto sucedió en Asia, África y Europa. That's the old world. Ese es el mundo antiguo. And on the other side of the world, En el- actually the opposite side, En el otro lado del mundo, en el lado opuesto, and God kept it hidden Dios mantuvo oculto, like a curtain. Ocean was the curtains. como una cortina, que los océanos estaban cumpliendo la función de God did not cortinas. open that up Dios no permitió, no lo abrió. until after certain things happened. Después, hasta que llegaron hasta que algunas cosas tuvieron que pasar. While the Reformation came with the Word of God A to the medida que people, la reforma se fue dando con la palabra de Dios para las personas, Columbus was getting ready. Colón se estaba preparando. And we began to explore, and kings went out for riches. Y los reyes salieron en búsqueda de riquezas. God's people came with the gospel. Pero la gente de Dios, el pueblo de Dios vino con el evangelio. But God used greedy kings, Pero Dios usó a reyes ávaros unbelieving kings, que no eran creyentes, tyrants, tiranos, to be the vessels para hacer las vasijas, for Christianity. para la cristiandad. And God uses all kinds of instruments Porque Dios usa toda clase de instrumentos. because there is none perfect. He has Por- to use imperfect. Él, como no hay ni uno que sea perfecto, él tiene que usar lo imperfecto. So that includes you and me. Y eso te incluye a ti y a mí. We're all the same. Nosotros todos somos lo mismo. Right. Todos somos iguales. Absolutely. And it glorifies God, not man. Porque debemos glorificar a Dios y no al hombre. Now, there's some silly things happening in the United States. Hay algunas cosas necias pasando en los Estados Unidos. Political correctness El ser políticamente correcto has kidnapped some of our society, the ha minds of our society. secuestrado las mentes de algunas partes de nuestra sociedad. And they're ignorant of our history, Y ellos son ignorantes de nuestra of historia, how God used Christopher Columbus. de la manera en que Dios usó a Cristóbal So when Colón. they see his statue somewhere, Así que si en algún momento ven la estatua de they él, want to tear it down. entonces lo que quieren hacer es destruirla y echarla abajo. We don't glorify Christopher Columbus, Nosotros no glorificamos a Cristóbal but Colón, he is a timeline marker. pero él es alguien que marcó la línea del tiempo. He is an instrument of God. Él es un instrumento de Dios. Yes, he was Catholic. Y sí, fue católico. Everybody was Catholic then. En ese momento todos Who eran wasn't católicos. Catholic? ¿Quién no era católico? The best people were Catholic. Las mejores personas eran católicas. That sounds like a Baptist to me. Eso me suena a mí como un bautista. Oh dear, this is on film. Can you delete? Okay. Ajá. Ya decía que los gobernantes son de acuerdo al carácter del pueblo. Uno a veces ve gobernantes menos buenos que otros. Entonces, ¿cómo podría explicar eso? As you say that the people who rules, they are showing the character of the people they rule, but sometimes we see some rulers that has they are better, less better, worse than others. If at the same time, then how would you explain this? Well, the one thing that is important to also realize that I think also in Colombia, you have local government. Una cosa que es importante entonces tener en cuenta es que de la manera en que también tienen ustedes aquí en Colombia hay un regional gobierno regions, local, okay? hay regiones. Some regions are more corrupt than others. Hay unas regiones que son más corruptas que otras. Depend upon the population. Depende del pueblo, de But las the personas. smaller is the more important. Pero lo más importante es lo más pequeño. So Bogota, Entonces en Bogotá, you have the gospel growing in Bogota. ustedes tienen el evangelio creciendo en Bogotá. Homeschooling, Christian homeschooling, biblical education growing in La Bogotá. educación en casa creciendo, la educación cristiana en casa creciendo en Bogotá. Your elections will result in something different than in another region where there is no growth. Entonces, las elecciones de ustedes deberían dar como fruto algo diferente a lo que se dé en otras regiones del país. Do you understand? So it's regional and local more important than national. Es más importante lo local y lo regional
que lo nacional. But the local will influence other locals. Pero lo local va a influenciar sobre otras localidades. That's what strengthens the nations, the local, not the national. Y eso es lo que fortalece a la nación, lo local, no lo nacional. And you'll see God working to promote individuals from the local into the national. Y ustedes van a ver a Dios trabajando en promover personas de lo local hacia lo nacional. Didn't you see Daniel get promoted ¿No ven because a Daniel of que his fue character? promovido And though he por su ruled carácter? in the world's form of government, Y aun cuando él estaba gobernando bajo la forma de gobierno del he mundo, did justice. él fue justo. He was not a tyrant. He Él was no a era un a tirano. benevolent leader. But that's Él- all there was available. Él fue un líder benevolente, que era todo lo que había disponible en ese momento. Because Christ had not yet come Porque aún Cristo no había venido to change the hearts of people. para poder cambiar los So corazones you de las still need a personas. strong ruler, but a benevolent ruler. Así que aún se necesitaba un líder que fuera The fuerte, form pero was que still fuera top down. benevolente. La forma seguía siendo de arriba hacia abajo. But God's going to change that form and turn it upside down. Pero Dios iba a cambiar esa forma y a volverla de abajo hacia arriba. Timeline? Upside down. Here's a picture of what we're saying. Acá tenemos una imagen de lo que estamos hablando. Timeline, the upside down, timeline, upside down. Well, they're good. Estaba buscando timeline y era upside down timeline. Yeah. No, don't get a little lower. Ah, okay. What's the difference between the old world of man and the world of Christ? ¿Cuál es entonces la diferencia del tiempo del hombre y el tiempo de Dios? Ahí, perdón, un momento. Ve. Okay. Oh, Ah, eso es mejor. very good. Worth waiting for. Okay. Christ is the central point of history. Cristo es el punto central de la historia. What is just looking at the cross and the arrows, Miren por favor a la cruz y las flechas. what's the main difference changing government? ¿Cuál es el punto, qué es lo que cambia de manera principal, el cambio principal en cuanto al gobierno? The biggest change. ¿Cuál es el cambio más grande? Yes, Christ, but what's before Jesus? ¿Qué hay antes de Cristo? Where is God? ¿Dónde está Where is Dios? God? Where is God? ¿Dónde está Dios? In relationship to man, outside. Outside, en lo externo. Adam walked with God, but God was not indwelling. All right. Okay. Adán caminó con Dios, pero Dios no estaba dentro de Adán. Israel was ruled externally by God. Israel estaba siendo gobernado de manera externa por Dios. He said, "Don't do this, don't do that." Él les dijo, no hagan esto, no hagan esto. But they were to do it whether their heart was in it or not, Ellos tenían que hacerlo así, fuera que su corazón estuviera ahí comprometido o no. because they covenant with God. We will do everything you say. Porque ellos hicieron pacto con Dios en decir, nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas. We will do it, but our heart will not be in it, of course. Nosotros vamos a hacerlo, pero nuestro corazón no va a estar ahí. But what was the purpose of that kind of government? Pero había un propósito en ese tipo de gobierno. It was so that the world would see a peculiar people. Porque eso quería decir que el mundo iba a poder ver a un pueblo peculiar, diferente. Peculiar because they were worshiping an invisible God. Peculiar porque ellos estaban adorando a un Dios invisible. That they would be the light to the other nations. Ellos iban a ser luz para las otras naciones. That's what Stephen said in his sermon after the ascension of Christ. Eso fue lo que Esteban dijo en su discurso después de la ascensión de Cristo. And he was retelling the Israelites, the leaders, the religious teachers. Y él fue, he was what, I'm sorry? He was preaching to the religious Y leaders, él the estaba Jews. enseñando a los líderes religiosos, You a los forgot judíos. why God chose you. Ustedes se olvidaron porque Dios los eligió. Not because you're so wonderful or more wonderful, No porque ustedes fueran tan maravillosos o más maravillosos,
maravillosos, but you were to be my vehicle of testimony to the rest of the world, sino porque ustedes iban a ser mi vehículo de testimonio para el resto del mundo, to show my power through the miracles on your behalf. para mostrar mi poder a través de los milagros en medio de ustedes. Separated from the world of man. Estaban separados del mundo de los hombres, But they had no strength pero ellos no tenían fortaleza to maintain it. para mantenerlo, But God was, because God was external. porque Dios era externo. And he said in Ezekiel 36, Y él dijo en Ezequiel 36, I will give you a new heart, voy a darles un nuevo corazón, a heart of softness, of flesh. un corazón de carne, suave. And it was not just for Israel. Y no era solamente para This is for Israel, all of us. sino para todos nosotros, Because the heart was not with God, porque el corazón no estaba con Dios, was not toward God. no estaba dirigido hacia Dios. That's why they could not fulfill the covenant. Y es la razón por la cual ellos no podían cumplir completamente el pacto. And so the greatest dramatic change Así que el cambio más dramático y más that grande the Holy Spirit of Jesus Christ, es que el Espíritu de Jesucristo, he was gone physically, él ya se había ido físicamente, but he sent his spirit, pero él envió su which is a Espíritu, better presence. que es una presencia aún didn't- mejor. He didn't have to walk with him Porque as entonces 12 or 30. No tenían que ir caminando al lado de él, He los would- 12 o los 30, He would walk in us sino que él iba a estar dentro de and nosotros, everywhere. en todo everyone. lugar, en todas las personas. That's great power. Y eso es In un the poder earth. maravilloso en la tierra, And all the nations. para todas las naciones. So we have Christ working in and through God's people. Entonces nosotros tenemos a Cristo trabajando dentro de las personas y a través de las personas. And all kinds of circumstances, all kinds of history, time in history. Y todo tipo de circunstancias y en todos los tiempos de la historia. All you had in the age of man, and also in a world where there is no gospel, Y todo lo que había en el mundo del hombre y en cualquier lugar en el que no está el poder del evangelio, all you have is despotism. lo único que se tiene entonces Man es despotismo. Serving man, Los hombres sirviendo a los because hombres, man was not serving God. porque el hombre no estaba sirviendo a You are Dios. either ruled by God or ruled by man. O estás gobernado por Dios o estás gobernado por You hombres. can't have both together. No puedes tener ambas cosas al mismo tiempo. That's the choice we have to decide every day. Esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar cada día. Who is going to rule me today? ¿Quién me va a gobernar hoy? Okay, God or man? ¿Dios o los hombres? God or children? ¿Dios o los hijos o los niños? God or spouse? ¿Dios o el cónyuge? You say God or pastor? ¿Dios o el pastor? God or government, civil government? ¿Dios o el gobierno civil? It's a deliberate decision. Es una decisión intencional. And what did he use to turn the world upside down? ¿Y qué fue lo que él usó para voltear el mundo de arriba hacia abajo? Despotism, Para tyranny, trastornarlo. abuse is man's idea, the world's idea. El despotismo es la idea del hombre, la idea del mundo, el abuso. It is the devil's kind of government, Ese es el tipo de method of gobierno, government. la idea del gobierno del diablo. And the truth shall make you free. Pero la verdad te hará libre. The truth of God, La verdad de the Dios, word of God, la palabra de Dios, Christ, the truth, Cristo, la verdad, who reveals who God is, que revela quién es Dios, his character, his nature, su carácter, su naturaleza and his authority. y su autoridad. That began to turn the world upside down. Eso empezó a voltear el mundo de arriba hacia abajo. And the base of the triangle is where the individual is. Y la base del triángulo es donde están los individuos. And the rulers are serving the people. Y entonces los gobernantes están al servicio de las personas. Whereas over there, the people are serving the rulers. Mientras que aquí son las personas a las que Pressing están down. al servicio de los gobernantes. The rulers are being limited by the people. Los gobernantes están siendo limitados por las Their power is personas. being lessened and limited.
su poder está siendo menor y limitado. because the people are learning to be governed by God. Porque las personas estamos aprendiendo a ser gobernadas por Dios. The more obedient, Entre más the obediencia, less external control. entonces se necesita menos control externo. That's just the balance God set up. Ese fue el balance que Dios estableció. God set up civil government Dios, al establecer el gobierno civil, for sinful men, es para los hombres pecadores, for those who do evil para aquellos hacedores de maldad. and with limited powers. Y el gobierno civil tiene poderes limitados. And only in a nation Y built on solamente self-government en una nación que esté construida en autogobierno, do we limit the ruler's power. entonces limitamos el poder de los In gobernantes. despotism, the ruler limits the individual. Y aquí en el despotismo Limits the es people. el gobierno, el gobernante, el que limita a las personas. When the Roman rulers Cuando los gobernantes romanos watched the first churches, vieron las primeras iglesias, it says they have nothing to do with the Roman government. estas iglesias no tenían nada que ver con el gobierno romano. In fact, they make us unnecessary. Y ellos de por sí hacían que el gobierno fuera innecesario. We can't have that happen. Entonces eso no podemos dejarlo que exista. Where will our power go Porque entonces ¿a dónde va a ir todo nuestro poder? if they don't need our soldiers? Si ellos ya no necesitan nuestros soldados. If they take care of their own poor? Porque ellos se van a encargar de sus propios If pobres. there's no class warfare? Y si no hay una diferencia de clases, We don't need so many police anymore. entonces ya no vamos a necesitar tanta We policía. can't tax them as much Y ya no anymore. vamos a poder cobrarles tantos The impuestos. rich and the poor are in fellowship, Y los ricos y los pobres están en armonía. upside down. Eso está patas arriba. We have a Roman class structure, Nosotros tenemos una estructura de clases You see. romana. and man fights Y Christian self-government. Y entonces el hombre lucha contra el autogobierno cristiano. So, but this is over centuries. Pero esto es algo que dura In siglos. proper order, proper order. Poniendo un orden apropiado. And God peels away externals, the outward frames, and Y- puts it internal. Y Dios quita la estructura externa y lo coloca en un poder interno. The word is no longer on just the wall. Ya no solamente está the word It's in the not on the wall, walls. It's not written on the walls. but you Word mean of God. the word of, la palabra de Dios ya no solamente está, ya la palabra de Dios ya no solamente está escrita en los muros, That's not what makes a Christian nation. porque eso no es lo que hace que seamos una nación What cristiana. makes your nation a Christian nation? Lo que hace que tu nación sea una nación cristiana That it depends upon the people's own self-government. depende de las personas autogobernadas. The foundation of a Christian nation is self-government, El fundamento de una nación cristiana es el autogobierno, which is individual obedience to God, que es obediencia individual a Dios, starting with the individual empezando con el individuo and his house. y su casa. So how did he do it? Let's go with the spheres. Okay. Okay, 15 minutes. Había una traducción incompleta. This is the power of God in the world. Este es el poder de Dios en el mundo. Power of Christ. Power of Christ. There it is. Ah, okay. God promised in Psalms. Dios prometió en Salmos, It's prophetic. es profético. The Lord shall give strength El Señor dará fuerza unto his people, a su pueblo, those that follow him. a aquellos que lo siguen. And it is not easy to follow the Lord in this world Y no es fácil seguir al Señor en este mundo, because flesh is weak. porque la carne es débil. But our spirit, God will give us strength and power within. Pero Dios nos va a dar fuerza y poder dentro de nosotros. Remember when we spoke of history yesterday, Recuerden cuando ayer hablamos acerca de la historia, that it glorifies God's strength, not our strength. que el objetivo es poder glorificar la fortaleza de Dios, no nuestra propia fortaleza. Not the power of a Columbus or a Newton or John Locke, No el poder de Colón o de Newton o de John Locke, but it's God
ruling in them and over them. sino es Dios gobernando en ellos y sobre ellos. Strength is power. La fortaleza es poder. Salmos So- 29:11. Finally, when Jesus came, Finalmente, cuando Cristo vino, and he came after his resurrection, y Él vino después de su resurrección, God was satisfied. Dios estaba satisfecho. Death had no power over Jesus. La muerte no tenía ningún poder sobre Jesús. And he said, all power now is mine. Y Él dijo, ahora todo el poder es mío. God was working here. Dios estaba trabajando aquí. Christ is working here Y Cristo está trabajando aquí. because he is in the earth, Por- in us. Porque Él está en la tierra, en nosotros. He said, I give you all authority. Now you're working in the world Él where dijo- I was external. You are directing history. Él le dijo, te ha sido dado toda autoridad. Lo que yo antes trabajaba externamente, ahora tú lo vas a trabajar internamente. And when Mateo all- 28, And when 18. the story ends, Y cuando la historia termina, you will be the hero cuando la historia termine, tú, Cristo, vas a ser el héroe. because it will be all about you. Porque todo esto va a ser acerca de ti. All right, you'll be glorified at last. Tú vas a ser finalmente glorificado. Oh, they have said such foolish things about Easter. Han dicho cosas In the world. en el mundo se han dicho cosas tan necias acerca de la Pascua. Jesus is so misunderstood by the world. Jesús está siendo tan malentendido por el mundo. They will not give him the glory that is his. A él no le dan la gloria que le pertenece. We go after rabbits on Easter. Nosotros en la Pascua, en la Pascua entonces van detrás de conejos The truth is hidden, y la verdad está siendo oculta, but it's getting uncovered. It's getting uncovered. pero está siendo descubierta y está siendo dada a conocer. So he said to his disciples, all power from God has been granted to me. Y él dice, Delegated to me. él dice a sus discípulos que todo el poder me ha sido, le dice a sus discípulos que todo el poder me ha sido delegado. And he says to his disciples, Y él le dice a sus discípulos, now you're going to receive power. en Hechos 1:8, ahora ustedes van a You're recibir poder. going to receive the indwelling of the hope, my spirit. Ustedes van a recibir el que mi espíritu habite en ustedes. And the gates of hell shall not be able to stand you. Y las puertas del infierno no prevalecerán. The gates of hell will collapse. Las puertas del infierno van a colapsar. The doors of the prison are going to open up. Las puertas de la prisión se van a abrir. All those pockets all over the world are going to open up. Pockets of prisons. Todas esas celdas de prisioneros alrededor del mundo van a ser abiertas. Why is the world so violent, vehemently against the name of Jesus? ¿Por qué el mundo reacciona con tanta violencia al nombre de Jesús? Because many of them know history, Porque muchos de ellos conocen la historia, that there's power. que hay In poder Christianity. en la cristiandad. You can't squash it. You can't destroy Christianity. No puedes destruir la cristiandad. And that's why they try to keep the word out of their nations. Y por eso es que tratan de mantener la palabra afuera de sus They naciones. try to shut the mouths of pastors. Y tratan de cerrar las bocas de los pastores. But there's power not only in the Holy Spirit, Pero hay poder no solamente en el Espíritu Santo, but there's also power in the Word of God. sino que también hay poder en la palabra de Dios. We're born by, where our new birth begins with the Word of God. En Hebreos 4:12 lo dice, y nosotros nuestro nuevo nacimiento es por el poder de la palabra de Dios. And that power in the individual, Y ese poder en el individuo, that is governed by God, que está siendo gobernado por Dios, has power to form obedient families. tiene poder para formar familias obedientes. Instead of one arrow En vez coming de back upon the people, una flecha cayendo encima de las personas, this power of Christ is causing spheres and powers to protect us against tyrants. Cristo lo que hace es que va saliendo flechas que van formando, el poder que va formando esferas que nos protegen del poder del tirano. Power coming from the people out, Poder que sale de las personas, del individuo hacia afuera, causing
divisions of power, y se causan y tenemos divisiones de poder, using only those powers that are delegated to the family, to the church, and to civil government. usando únicamente esos poderes que les son delegados a la familia, a la iglesia y al gobierno civil. The church's main purpose, El propósito principal de la iglesia, main contribution in the history of the world, la mayor contribución en la historia del mundo, is to advance the gospel, es el avance del evangelio, teach the people, al enseñar a las personas, teach the people the word of God, enseñarle a las personas la palabra de Dios, explain it to the people. explicársela. Remember, the Paul says we need to give our time to study of the word of God, Recuerdan a los apóstoles diciendo que nosotros necesitamos tener tiempo para poder estudiar la to palabra de make it Dios, clear to the people of God. para poderla tener, aclarársela a la gente de Dios, al pueblo What de did he Dios. say to Peter before he ascended? ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro Peter, antes de que ascendiera? If you love me, Pedro, si me amas, feed my sheep. alimenta, Pastor, alimenta mis ovejas. not just the sheep, No solamente a las but ovejas, feed my lambs, sino que alimenta a mis corderos, young and mature. a los jóvenes, pero también a los maduros. Nourish them in the word of God. Build them up in the word of God. Nútrelos en la palabra de Dios, fortalécelos en la palabra de Dios. Because in the word of God is the gospel of Christ. Porque en la palabra de Dios está el evangelio de Cristo. And he is their deliverer, he is their ruler. Y ahí Él es el gobernador. Self-government comes through him. Y el autogobierno viene a través de Él. This is how he changes nations. Esta es la manera en que se cambian las naciones. He's already begun in Colombia. Él ya empezó a hacer este cambio en Colombia. You're the beginning. Ustedes son el inicio. And this is what's going to push socialism out of Colombia. Y esto es lo que va a hacer que el socialismo sea echado fuera de Colombia. You're going to use the powers God gave you in your home and family. Ustedes van a usar los poderes, el poder que Dios les ha dado en su hogar y en su familia. But you cannot throw out socialism unless you have something better to take its place. Pero ustedes no pueden sencillamente echar fuera el socialismo si no tienen algo mejor con que reemplazarlo. He will not lift socialism out of our countries Él no va a permitir que el socialismo salga de nuestros países until he raises up families and churches and cities that are governed obedient to God. hasta que Él forme familias, iglesias y naciones que sean obedientes a Él. God does not bring violent change. Dios no hace un cambio violento. Man only changes through violence, Los hombres solamente hacemos cambios a través de la violencia, through bloodshed. a través del derramamiento de sangre. This kind of change is without bloodshed. No bloodshed. Este cambio es sin derramamiento de sangre. No assassinations. No hay necesidad de asesinatos. It's gradual Es gradual, replacing, reemplazar gradualmente. family by family, Familia church por by familia, church, city iglesia by por city. iglesia, ciudad por ciudad, Not uniformly. no de manera uniforme. Some cities stronger than other cities, Algunas ciudades siendo más fuertes but que otras, nevertheless going in the same direction. pero todas yendo en la misma dirección. As you have Daniels Así como tengan Danieles and Josephs y Josés in your local areas, en sus áreas locales, leading in civil government, liderando el gobierno leading civil, in the church, liderando la and iglesia leading in the home, y liderando en el hogar, both men and women. tanto hombre como mujer. Any questions? ¿Alguna pregunta? This is what is happening through Jesus in the world. Esto es lo que está pasando a través de Cristo en Invisibly. el mundo, de manera invisible, Locally. de manera localmente. Okay. No questions. ¿Ninguna pregunta? Thank you. Muchas gracias.